Nadie te lo dice, pero la forma en la que estás aprendiendo ahora mismo casi garantiza un resultado: ser una persona promedio. Estás repitiendo el mismo método que usa todo el mundo, y lo que todo el mundo hace inevitablemente termina haciéndote reemplazable. No porque no tengas talento, sino porque estás aprendiendo mal. Y eso es más peligroso de lo que crees, porque mientras tú consumes información, hay personas allá afuera volviéndose ricas, siendo irreemplazables. Desarrollar toda la capacidad de cómputo que podamos y hacerlo rápido. La diferencia no es inteligencia, no es suerte, ni siquiera es disciplina. Es algo mucho más estratégico. Obsesión dirigida. The obsession with YouTube is coming to be. And I just couldn't stop. En este video vas a entender 3 cosas que casi nadie te explica. ¿Por qué el talento es un mito cómodo? ¿Por qué tu cerebro está diseñado para sabotearte? ¿Y cómo funcionan realmente las personas que alcanzan la maestría? Pero antes tienes que entender algo que lo cambia todo. Tu cerebro no fue diseñado para TikTok. Fue diseñado para sobrevivir, para detectar patrones, para aprender por su cuenta, para construir herramientas que no existían. Y tú lo estás entrenando para distraerte. Durante miles de años, eso fue lo que nos hizo dominar el mundo. Hoy haces scroll hipnotizado, asientes con la cabeza y obedeces. Y no es tu culpa, pero sí es tu responsabilidad salir de ahí. Porque mientras tú te adaptas al sistema, el sistema está apagando la habilidad que podría hacerte libre. Y aquí es donde empieza el problema real. Cuando alguien es increíble, lo llamamos genio. Suena a halago, pero en el fondo funciona como una excusa, porque al usar la palabra, también te estás diciendo que tú no podrías hacerlo. Sin embargo, esas personas no empezaron siendo genios. Empezaron profundamente obsesionadas. Hoy, cuando dices genio, piensas en inteligencia excepcional, pero originalmente significaba algo muy distinto. La palabra viene del latín genius, y para los romanos no era una cualidad interna, sino una especie de fuerza externa que guiaba al individuo. Incluso Sócrates hablaba de algo similar, su daimon. Una voz interna que no lo impulsaba, sino que lo detenía cuando se desviaba de su naturaleza. Durante siglos, esa idea evolucionó en una creencia cómoda, que el talento no se construye, se recibe. Como si algunas personas fueran elegidas y otras no. Pero esa interpretación tiene un problema. Lo que hoy llamamos genio no viene de fuera, no es del destino ni una excepción biológica. Es un patrón interno, la repetición constante de una inclinación sostenida durante tanto tiempo que termina volviéndose indistinguible de quién eres. También dicen que necesitas 10.000 horas para volverte experto, pero eso no es realmente lo que te está frenando. Esa idea se hizo famosa gracias a Malcolm Gladwell y se basa en estudios reales sobre expertos, especialmente en el trabajo del psicólogo Anders Ericsson. Sin embargo, aquí es donde la mayoría se equivoca. No se trata solo de cuánto practicas, sino de qué practicas y por qué. Porque la maestría no viene del talento ni de repetir sin pensar, sino de una práctica deliberada, basada en errores, feedback y mejora constante. Aquí entra algo más profundo. Robert Greene lo llama la tarea de vida. Ese interés que tenías antes de que el sistema te empujara a ser práctico. No es un capricho, es dirección. Porque puedes practicar durante años y aún así seguir siendo promedio. Si estás entrenando algo que no te importa. En el pasado no elegías tu camino, lo heredabas. Y el conocimiento era algo escaso, ser profesional era algo exclusivo. Pero hoy hemos pasado de la escasez a la saturación. En la actualidad tienes acceso a más conocimiento que cualquier genio en la historia, en tu bolsillo y en tiempo real. Y aún así la mayoría sigue perdida. ¿Por qué? Porque el sistema no evolucionó contigo. Sigue enseñando como si el conocimiento fuera escaso,
cuando ahora es infinito. En este contexto, el título dejó de ser una ventaja clara y muchas veces se convierte en señal de estandarización. La maestría ya no es un logro académico, es una estrategia de supervivencia. El autodidacta lo entiende, no espera validación, aprende, desaprende y ejecuta. Ya no estás limitado por tu origen, sino por algo más incómodo, tu capacidad de elegir una dirección y sostenerla. Y aquí aparece el verdadero problema. Si no eliges una dirección, tu cerebro elige por ti y no elige progreso, elige seguridad. Por eso procrastinas. No es pereza, es defensa. Cuando haces algo que no te importa, tu cerebro lo interpreta como amenaza y te empuja a evitarlo. No te falta disciplina, te falta dirección. Investigadores como Timothy Fickel y Fuchsia Sirois lo explican así. Procrastinar no es problema de tiempo, es regulación emocional. Si construyes tu vida alrededor de lo que deberías hacer, en lugar de lo que realmente te mueve, vivirás en resistencia constante. Y en ese estado la maestría es prácticamente imposible. Robert Greene lo resume bien. La experiencia no es algo raro, es un proceso natural, así como la evolución. El problema es que lo bloqueas con comodidad, validación externa y miedo. Los maestros no son más disciplinados, son más alineados. Encontraron donde su curiosidad se cruza con algo que el mundo necesita y desde ahí dejaron de esforzarse y empezaron a obsesionarse. No seguían instrucciones, seguían una tensión interna. Y ahí todo cambia. El esfuerzo deja de ser sacrificio y se vuelve consecuencia. No te falta disciplina, te falta algo que te importe lo suficiente, porque si no encuentras eso, todo lo demás es solo una ilusión de progreso. Mozart no se volvió maestro solo por practicar desde niño con su padre. Ese fue apenas el inicio. El verdadero cambio ocurrió cuando dejó de repetir lo que otros hacían y empezó a crear desde su propia intuición. Albert Einstein no transformó el mundo por seguir aprendiendo dentro del sistema, sino cuando comenzó a cuestionarlo todo y a pensar por sí mismo. Ahí está el punto que casi nadie entiende. La maestría no aparece cuando acumulas conocimiento, sino en el momento en que dejas de depender y te conviertes en autodidacta. Ese es el salto cuántico real. El sistema no está diseñado para crear maestros reales, sino personas que siguen instrucciones, y eso no termina en la escuela. También pasa con mentores, donde aprendes a repetir en lugar de pensar. El problema es que copiar funciona, hasta que te vuelve reemplazable, porque hay muchos más que pueden hacer lo que tú sabes. El verdadero cambio ocurre cuando dejas de preguntarte qué debes hacer y empiezas a descubrir cómo tú piensas. Robert Greene lo describe como la fase creativa activa, pero es más simple. Es el momento en el que dejas de seguir el mapa de otros y empiezas a construir el tuyo, porque sin dirección propia no avanzas, solo repites. A Charles Darwin, su padre, Robert Darwin, le dijo: no te importa nada más que disparar, los perros y cazar ratas. Serás una desgracia para ti mismo y para toda tu familia. Él estaba frustrado porque Darwin no encajaba en ningún camino que él considerara útil. Charles no fue un genio precoz, fue un observador persistente en un mundo que no entendía su forma de mirar. Desde joven, su interés no estaba en destacar, sino en entender. Mientras otros buscaban reconocimiento, él se obsesionaba con algo que parecía insignificante: variaciones, diferencias, patrones ocultos en los seres vivos. Su propio camino académico fue irregular. Abandonó medicina porque no le interesaba la práctica clínica. Estudió tecnología en Cambridge, pero su mente ya estaba en otra parte. La naturaleza, como sistema vivo en constante cambio. El verdadero punto de quiebre llegó cuando fue invitado como naturalista al HMS Beagle, un viaje de exploración, no de confirmación. Su tarea no era probar ideas, era observarlo todo. Y eso fue exactamente lo que hizo. Recolectó especímenes, anotó variaciones, comparó especies de distintas islas y sobre todo aprendió a detectar lo que otros ignoraban. Pero aquí es donde la historia se distorsiona normalmente. El barco de la Marina Beagle no le dio la teoría, le dio el caos.
La idea de la evolución no nació en el barco, sino en los más de 20 años posteriores, donde Darwin procesó lentamente cada observación, cruzó datos de criadores de animales, fósiles y distribución geográfica, hasta que el patrón completo empezó a emerger. En 1859 publica El origen de las especies, no como una revelación repentina, sino como la acumulación de décadas de paciencia intelectual. Darwin no demostró que la inteligencia es instantánea. Demostró que la maestría es la capacidad de sostener una obsesión el tiempo suficiente para que la verdad aparezca. Pero si Charles Darwin fue la victoria de la paciencia, Leonardo da Vinci fue la victoria de la desventaja. Nació ilegítimo y en su época eso no era un detalle menor, sino una sentencia. No podía acceder a la educación formal. No tenía un camino claro ni un lugar dentro del sistema. Pero tenía algo más poderoso, una curiosidad incontrolable. Sin muchas opciones, terminó como aprendiz en el taller de Andrea del Verrocchio, donde comenzó como todos, copiando, obedeciendo y repitiendo. Sin embargo, Leonardo no estaba hecho para quedarse ahí. Mientras otros aprendían a pintar, él quería entender qué había debajo. No solo dibujaba un cuerpo, quería descubrir cómo fluía la sangre, cómo se movían los músculos, cómo funcionaba la vida. En ese punto rompió la regla más importante del sistema. Dejó de ser un alumno obediente y se convirtió en un explorador obsesivo. Hay una frase que resume su enfoque. Pobre del alumno que no supera a su maestro. Leonardo no buscaba ser una copia mejorada. Quería ver lo que nadie más veía. Por eso cruzó límites que otros ni siquiera se atrevían a tocar. Mezcló arte con ciencia, anatomía con pintura, e ingeniería con imaginación. Diseccionó cuerpos humanos para entender su estructura. Diseñó máquinas voladoras siglos antes de que existieran y llenó cuadernos con ideas que el mundo tardaría generaciones en comprender. Todo ese proceso convergió en una obra, la Mona Lisa. No fue un retrato, sino un resultado de años de obsesión por la anatomía, la luz y la percepción. Una síntesis perfecta entre arte y ciencia, que terminó por volverlo inmortal. Lo que parecía una desventaja se convirtió en su mayor ventaja, porque cuando no tienes un camino, estás obligado a crear el tuyo. Como Charles Darwin o Leonardo da Vinci, este es el momento más importante, cuando dejas de preguntar ¿qué debo aprender? Y empiezas a preguntar ¿qué necesito descubrir? Mira a Einstein. Cuestionó todo el camino académico tradicional para encontrar sus propias respuestas. Debes aprender a mirar al mundo de forma diferente, porque cuando solo repites, te vuelves reemplazable. No basta con aprender. Llega un punto en el que tienes que cuestionar y romper el patrón. Y cuando dejas atrás lo que te enseñaron, no es por arrogancia, sino por evolución. Ese es el momento en el que todo cambia. El sistema te ha condicionado para que esperes un mapa, un diploma o una señal de permiso, pero la maestría no se entrega, se alcanza. Hoy la diferencia entre ser un engranaje reemplazable o un maestro depende de una sola cosa: tu capacidad de obsesionarte en mejorar. La mayoría de los que están viendo esto cerrarán el video y volverán a un modo automático. Pero tú no eres la mayoría. Quiero que hagamos un pacto de honestidad aquí abajo, en los comentarios. ¿Qué es eso que no puedes dejar de pensar, pero que has estado ignorando? Nómbralo, porque ese puede ser el inicio de todo. No busques validación, busca aliados. La maestría empieza ahora. Aprende sin permiso.